Otro testimonio muy importante para entender bien lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Hemos escuchado esta mañana colombianos que viven en Ucrania, incluso un colombiano que vive en la zona de Donetsk, Sí. que fue reconocida por Putin, ¿verdad? Como una zona autónoma, Y como un Lugansk, las dos departamento, zonas. correcto, autónomo. También un colombiano que vive en Kiev. Y ahora saludamos a una ciudadana ucraniana que es profesora universitaria y consultora. Ella se encuentra en las afueras de Kiev. Es doña Olga Tarnovska. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos, Bienvenida a RCN Radio. buenos días, Juan Manuel. Aquí estamos, a Bueno, su servicio. un placer inmenso saludarla y gracias de verdad por su tiempo. Olga, ayúdenos a entender qué es lo que está ocurriendo, por qué está sucediendo este momento tan importante en la historia del mundo que ha llevado incluso a que Putin ataque a Ucrania, que Rusia ataque a Ucrania en contra incluso de lo que muchos creían que era solamente escaramuzas. ¿Cómo se llegó a este punto? Exactamente, Juan Manuel. Es Putin que ataca a Ucrania, ¿no? Porque llevamos ya con el tema de conflicto desde hace 8 años. O sea, Rusia invadió Ucrania y anexó Crimea en el 2014. Entonces, para nosotros era una guerra larga de 8 años. Y es. Y la historia del conflicto es que Ucrania era un país con armas nucleares después de la disolución de la Unión Soviética. De hecho, era la tercera potencia. Y se firmó en el 94 un acuerdo de Budapest entre Rusia, Ucrania, Inglaterra y los Estados Unidos para que Ucrania entregue su arma nuclear a cambio de las garantías de paz e integridad territorial. Entonces Ucrania entregó toda su arma nuclear y en cambio en 20 años Rusia nos invadió. O sea, el país que debería garantizar nuestra propia integridad invadió Crimea y también ocupó una parte de los territorios orientales de Ucrania. Entonces, a mí me gustaría dejar muy claro que Ucrania no es un país dividido entre Rusia y la OTAN o Rusia y Europa, ¿no? Ucrania es un país europeo que ha sido, por supuesto, invadido de una forma de propaganda híbrida con mercenarios, con tropas sin insignias, y llevamos así 8 años. Pero hoy las bombas han llegado a la capital. Y, por supuesto, no queremos que cunda el pánico, pero sabemos que ya hemos vivido aquí primera ola entre 5 de bombardeos y de explosiones. Decían que eran los aviones caza, helicópteros intentando bombardear los objetos de infraestructura militar y objetivos estratégicos. Ahora, Y la segunda era 6 horas después también, por ejemplo, aquí yo vivo cerca de la central hidráulica y hemos visto algunos explosivos caer por ahí, porque como es una cosa muy importante para el suministro energético de la ciudad, de la capital. Olga, escuchándola con detenimiento en este contexto para poder entender lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, Rusia ha vendido a Occidente desde hace años esa idea de que una zona del oriente de Ucrania es prorrusa y que hay un sentimiento filorruso, simpatizante hacia los rusos, incluso nostálgicos de la era soviética, que estarían de una u otra manera justificando las acciones que ha tomado Putin. Según le entiendo, eso no es así. Eso es como no es verdad, hay mucha gente que todavía es nostálgica, ¿no? Y piensan, pero es una propaganda que ellos están vendiendo al mundo para justificar, porque en Ucrania se habla tanto ruso como ucraniano, y esa parte más cercana a Rusia es de habla rusa, y para ellos ya ha sido un pretexto suficiente como para decir, vamos a defender a nuestros hermanos rusohablantes, porque ellos están aquí cerca y hay una mayoría o una población
más, digamos, amistosa, pero no han pasado de ahí. Se han quedado con muy poquito territorio ucraniano en esa parte, porque ellos pensaban que iba a ser mucho más fácil, pero todas las ciudades como Mariupol, Odessa, Kharkov han resistido y han dejado muy claro que ahí nadie espera ni a Putin ni al ejército ruso. Y lo estamos dejando claro ahora, porque el ejército ruso, aunque nos esté invadiendo, están sufriendo muchas pérdidas. Y su gente, sus soldados, son carne de cañón de Putin. Olga, tal vez la última vez que hubo un gran bombardeo sobre Kiev fue en 1941, justamente en la llamada batalla de Kiev por parte de los alemanes, de los nazis. Sí. En estos momentos están cayendo bombas sobre Kiev, como dice usted. ¿Es así? Es decir, ¿es este el primer bombardeo? Desde luego no con la misma contundencia ni con la misma escala. ¿Es este el primer bombardeo que hay sobre la capital ucraniana desde la Segunda Guerra Mundial, el que están viviendo en estos momentos? No es un bombardeo, digamos, así regularizado, ¿no? Caen algunos misiles, porque ellos están utilizando básicamente misiles a larga distancia. Ellos tienen objetivos militares y algunos restos, algunas cosas han caído. Por ejemplo, el aeropuerto ha sido atacado de Boryspil, el otro. Entonces, todos los puntos estratégicos por donde Ucrania podría recibir ayuda, por ejemplo. Pero no es un ataque aéreo porque estamos aquí preparados. Ya llevamos 8 años de guerra y se instaló un sistema antiaéreo en Kiev, que a veces falla, pero espero que funcione. Ahora, Olga Tarnowska, hay algo que no terminamos de entender en estos lares, por estos lares del mundo, por estos lugares, y es por qué Putin está haciendo lo que está haciendo. Hace un par de días entrevistábamos a un altísimo exfuncionario norteamericano, sí, quien decía esta frase, pronunciaba esta frase: las excusas de Putin son las mismas excusas de Hitler, pero hay algo en la personalidad de Putin que no terminamos de entender. ¿Por qué está dando estos pasos tan precipitadamente en contra incluso del parecer internacional? De su propio, y en contra de su propio pueblo, que también conste que Rusia ahora mismo, aunque apoye a Putin, no apoya el ataque a Ucrania en su mayoría, ¿no? Fíjate, Juan Manuel, a mí me han dicho hoy una versión muy interesante, que no sé si es verdad o no. Es una persona que ya parece que está mal de la cabeza. O sea, estaba acostumbrado a vivir en una realidad que no es real. Y él se inventa unas cosas que Ucrania aquí está recibiéndole, esperando y va a mostrar los huevos de cojones, los cojones de hierro que tiene. Pero en realidad puede ser que es un viejo que se está muriendo y quiere dar el último show antes de irse a la tumba. Eso, desgraciadamente, también podría ser. Lo único que sabemos aquí en Ucrania es que no se puede negociar con Putin y no se debe. Olga, pero ¿no cree usted que lo inevitable es que con estos bombardeos, así sean muy dirigidos, muy concentrados en puntos neurálgicos, en el aeropuerto en Kiev, en sí, instalaciones que tengan que ver con el agua, en instalaciones militares, en instalaciones eléctricas, sí, va a desembocar en que el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pues tendrá que renunciar, se va a caer? ¿Y usted no cree que esto va a terminar en que Rusia va a imponer un gobierno en Ucrania? No. No, aquí el pueblo está muy unido, aquí no hay gente que los apoya, entonces no puede, ¿sabes? No es lo mismo defender tu tierra que invadir la casa de tu hermano. Su ejército está desmoralizado y nuestro está preparado para luchar. Así estamos todos. Y yo espero que el mundo civilizado nos ayude y que se haga todo lo posible para parar a este señor que está loco. Olga, los informes que nos llegan hablan de largas colas en cajeros automáticos, colas en supermercados, sí, para comprar alimentos, estaciones de servicio de gasolina. ¿Qué ha podido ver? Sí. ¿Cómo ha vivido usted y también, sí, sus cercanos este día de detención?
Sí, sí, esta mañana, de hecho, la ciudad de Kiev está un poco colapsada porque hay mucho tráfico, la gente intenta salir de la capital para irse a los sitios que ellos creen más seguros porque todos tienen familia en el campo, con casas, con refugios. Entonces sí que está un poco colapsado, tanto la ciudad, pero no es nada, digamos, eh, incontrolable. Esta mañana he visto muchas colas, pero sobre todo en las farmacias, porque la gente ya se ha comprado algo de comida y bebida, ya estábamos previendo eso, pero por si acaso los medicamentos y todas las cosas que pueden hacer falta, sí que la gente lo va comprando. Olga, la salida de esta situación o eventualmente que no crezca no pasaría por el hecho de que Ucrania desista de ingresar en la OTAN, que es el argumento que nos ha vendido Vladimir Putin, precisamente diciendo que no le están prestando atención a esa solicitud que está haciendo para garantizar la seguridad en el este de Europa. Mire, el mundo no tiene que hacer caso a la persona que no respeta el derecho nacional desde hace muchos años. Entonces, todo lo que cuente Putin es un cuento. Yo no sé si él mismo se cree en ese cuento, porque no es real. Él ya tiene la OTAN en sus fronteras, porque los países bálticos están en la OTAN. Polonia está cerca y otros países. Entonces, no es la cuestión de la OTAN que le amenaza. Es cuestión de que él tiene que vender esa guerra, tanto a su gente como al mundo, y tiene que justificarse. Y para él todo vale. Todo vale decir que Ucrania es un país inexistente, que es parte de Rusia, y así yo lo estoy a veces leyendo, que la gente se cree ese cuento. Y duele mucho, porque ya llevamos 30 años de independencia y 8 años de guerra. Olga, estaba aquí procesando Sí. las cosas. Cuando digo procesando, no sé si entiende usted el término, Sí, 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 sí. analizando, rumiando un poco lo que usted nos está diciendo y me llama mucho la atención. Putin parece que está mal de la cabeza, que está viviendo una realidad que no es, que cree que Que en no Ucrania es. lo están Sí, esperando con los brazos abiertos y puede ser un viejo que se está muriendo y quiere dar un último show. Estoy repitiendo lo que eso, usted está diciendo. sí, sí, sí. ¿Es Eso una es lo que versión que creo tiene yo. fuerza? ¿Ha escuchado más detalles del asunto? ¿Puede ser que esté enfermo Vladimir Putin? A ver, el asunto, hemos escuchado el asunto por las cosas indirectas, ¿no? Por cuando, por ejemplo, él no quiere que se le analicen los heces. Y cuando se va a algún sitio, incluso a las Olimpiadas, se lleva a su propio retrete. O sea, se lleva a la cabina para que nadie le robe su caca y no sepa qué es lo que tiene Putin. Y eso ya da para pensar cosas. Y claro, nosotros seguimos en la reunión de la seguridad rusa hace 2 días y veíamos lo asustados que estaban todos ahí, que el jefe de la inteligencia rusa temblaba. O sea, sabían que esa persona iba a hacer algo. Sí. Y Olga, usted dice que no cree que Putin termine poniendo un nuevo gobierno en Ucrania porque los ucranianos están unidos y las Fuerzas Armadas también, pero entonces, ¿cuál cree usted que es el objetivo? ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas rusas lo único que van a hacer es ir a asustar a los habitantes de Kiev y luego se van a refugiar en el sureste de Ucrania, en el Donbass y ya está? ¿No será que es que, Putin lo que sí, quiere de verdad es tomarse Ucrania? no. Yo creo que es el deseo ese megalomano de él de sentirse el potente de ese mundo. Y claro, si tú eres potente, pues pega a tu vecino más pequeño, ¿sabes? Y él lo único que puede hacer es, pues eso, asustar y presumir y pretender. Y es lo que está haciendo. Ah, Pero el ejército ruso, por muy grande que sea, físicamente no podría aguantar una invasión. No están en condiciones, están desmoralizados, ya llevan más de un mes ahí con el frío, eh, su técnica está en la mitad, o sea, las maquinarias con quien nos van a invadir está medio rota, están hundiéndose en los barros. Hoy ya han tenido muchas bajas.
porque por la línea del frente nuestro ejército lucha bastante bien, están muy preparados. Aquí no es, aquí estamos un poquito desprotegidos, por decirlo. Ahora, Olga, tratando de entender esa personalidad megalómana de Putin, es interesante ver incluso cómo, bueno, acudiendo a lo que en su momento fue también un patrimonio ideológico de los zares, Putin proclama su fidelidad a la religión ortodoxa, pero también muchos dicen que quiere instaurar una patria similar a la que en su momento soñó Stalin, ¿verdad? Para usted está El más imperio. cerca de Nicolás, está más cerca de los zares o más cerca del Soviet, del Buró Supremo, de Stalin. De Stalin. Hombre, para mí es claro que es de Stalin, ¿no? Porque es un tirano que no escucha a su propio pueblo, que desprecia a este pueblo, que lo manda a morir así. Mire, Juan Manuel, te voy a decir una cosa. Aquí ya vivimos 30 años independientes. Ya tenemos una generación que no sabe nada de la Unión Soviética y es nuestra juventud. Y eso del imperio, del cuento del imperio, eso yo creo que se lo cree Putin y nada más. O sea, nosotros somos europeos y queríamos y queremos seguir hacia Europa. O sea, para nosotros no hay vuelta atrás. Hemos dejado la Unión Soviética en el año 91 y ahí se queda. Bueno, pues de verdad que nos encanta mucho conversar con usted, Olga. Es un Muchas placer gracias. inmenso hacerlo y esperamos, si usted nos lo permite, más adelante, en los siguientes días, volver a Por establecer supuesto. contacto con usted. ¿Le parece? Por supuesto, Juan Manuel, estaré encantada porque hay que dar información al mundo que sea diferente de la versión del Kremlin. Muy amable. Ella es Olga Tarnovska, es ciudadana ucraniana, profesora universitaria y consultora. Está a las afueras de Kiev. Y bueno, dice cosas muy, muy importantes en relación con lo que está sucediendo. Por ejemplo, que Ucrania es un país europeo que ha sido invadido por propaganda y por tropas rusas, que Rusia está vendiendo una propaganda para justificar sus acciones y que, entre otras cosas, Putin puede ser un viejo que se está muriendo y quiere dar un último show, que su megalomanía lo ha llevado a este tipo de acciones, que incluso su propio servicio secreto está preocupado, tienen miedo, que a donde viaja Putin, por ejemplo, lleva su propio retrete porque no quiere que nadie examine su propia caca. En fin, así lo ha dicho Olga Tarnovska. Sí, yo le contaba que de hecho el ejército ruso está desmoralizado, que el ejército ucraniano está totalmente preparado y que existe una especie de nostalgia rusa precisamente por esa propaganda del presidente Vladimir Putin. Ella nos contaba al inicio también, Juan Manuel, en estos momentos largas filas también tratando de salir algunas personas de la capital, también en las farmacias y en los supermercados, y decía ella que caían misiles en objetivos militares específicamente, porque claro, muchas personas piensan que se está bombardeando la capital Kiev, pero no es así, cayeron misiles, pero cerca en bases militares.